Imagina que un día, sin previo aviso, escuchas una voz que te dice que abandones todo lo que conoces, tu hogar, tu familia, tu ciudad, tu seguridad, todo. Y lo único que recibes a cambio es una promesa, no un contrato firmado, no una garantía visible, solo la palabra de alguien a quien nunca has visto. ¿Qué harías? ¿Lo dejarías todo? ¿Tendrías esa clase de fe? Hace 4000 años, un hombre llamado Abraham hizo exactamente eso. Y lo que sucedió a partir de ese momento cambió el curso de la historia humana para siempre. Su historia no es solo un relato antiguo grabado en páginas amarillas, es el mapa de lo que significa vivir con una fe que mueve montañas. Y lo más impactante de todo es que, al final de esta historia, vas a ver cómo cada promesa que Dios le hizo a Abraham todavía está siendo cumplida hoy, en este momento, posiblemente en tu propia vida. Quédate porque esto se va a poner increíble. Abraham nació hace aproximadamente 4000 años en una de las ciudades más antiguas de la historia, Ur de Mesopotamia. Para que te hagas una idea de cuán antigua es esta civilización, solo habían pasado unos pocos cientos de años desde el gran diluvio que describe la Biblia. De hecho, el bisabuelo del bisabuelo de Abraham, el famoso Noé, todavía estaba vivo y llegando al final de su larga vida cuando Abraham era joven. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre Abraham es esto. Aunque Noé probablemente le enseñó sobre el Dios verdadero, la Biblia es muy clara en decir que Abraham y su familia adoraban ídolos mesopotámicos. No eran personas religiosas en el sentido que nosotros entendemos. Eran politeístas, adoradores de múltiples dioses de piedra y madera, completamente integrados en la cultura pagana de su tiempo. Y fue precisamente desde ese punto de partida que algo extraordinario sucedió. El Dios de Noé habló, no en un sueño vago, no como una impresión borrosa. Habló directamente a Abraham con una instrucción tan radical que habría parecido completamente irracional para cualquier persona sensata de esa época. Sal de tu tierra natal, deja a tu gente y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero Dios no se detuvo ahí. Junto con esa instrucción imposible, vino una promesa de proporciones épicas. Voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y a través de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. En un momento vamos a ver exactamente qué quiso decir Dios con esa última parte, porque cuando comprendas el alcance de esa promesa, te va a cambiar la manera en que ves todo lo demás. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Lo que ningún hombre calculador y racional habría hecho. Por fe, tomó a su familia y simplemente se fue. No tenía un GPS, no tenía un mapa detallado, no tenía garantías escritas. Solo tenía la palabra de Dios y la decisión de confiar en ella. Lo más probable es que hayan tomado la ruta comercial más común de la región, haciendo paradas en diferentes ciudades a lo largo del camino, hasta llegar a una ciudad llamada Harán. Es posible que esta ciudad haya sido nombrada en honor al hermano de Abraham, quien había muerto antes de que comenzara el viaje. Pero hay un detalle importante aquí. En ese momento, el nombre de Abraham no era Abraham, se llamaba Abram. Más adelante vas a entender por qué Dios le cambia el nombre, y cuando lo entiendas, vas a ver que no es un detalle menor. Es una declaración teológica profunda sobre la identidad y el propósito de este hombre. Abraham permaneció en Harán por años, no por falta de fe, sino porque su padre Taré también había salido con ellos, y Abraham esperó hasta que su padre murió. Fue solo entonces, a la edad de 75 años, que Abraham, su esposa Sarai y su sobrino Lot retomaron el camino. 75 años. Piensa en eso. Cuando la mayoría de las personas a esa edad estarían pensando en descansar, Abraham estaba comenzando la aventura más grande de su vida. Siguieron avanzando hasta llegar a una tierra extraña llamada Siquem, en territorio cananeo. Y aquí es donde la historia comienza a mostrar sus contrastes más oscuros. Los cananeos eran un pueblo que tenía una espiritualidad muy activa, pero completamente desviada. Tenían muchos dioses y hacían todo lo imaginable para agradarlos. Y cuando digo todo, lo digo literalmente. Los arqueólogos han encontrado en esta región altares cananeos donde se realizaban sacrificios de niños. Eso es lo que significa adorar a los dioses equivocados, que eventualmente te piden lo más preciado que tienes. La familia de Abraham debió haberse sentido completamente fuera de lugar en ese territorio. Y sin embargo, Dios apareció nuevamente ante Abraham en Siquem y le confirmó: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham construyó un altar a Dios allí mismo, en medio de esa tierra pagana, no como un acto de religiosidad,
como un acto de valentía. Estaba diciendo, este territorio también le pertenece al Dios verdadero. Luego se movió a Betel, donde también construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Pero no pudo quedarse mucho tiempo, porque llegó una hambruna severa sobre la tierra. Y esa hambruna los forzó a hacer algo que ninguno de ellos planeaba: bajar hasta Egipto. Y fue aquí, en el camino hacia Egipto, donde Abram le dijo a su esposa algo que probablemente ninguna mujer en la historia ha querido escuchar de su marido. Le dijo: mi querida Sarai, eres tan hermosa que cuando los egipcios te vean, van a querer matarme para quedarse contigo. Así que, ¿podrías simplemente decirles que eres mi hermana? Sí, así como lo escuchas. El gran hombre de fe tuvo un momento de debilidad muy humano, y aunque el plan de Abram tenía sus problemas obvios, no estaba completamente equivocado en su análisis de la situación. Sarai era tan hermosa que cuando uno de los faraones de Egipto la vio, inmediatamente quiso hacerla parte de su palacio. La llevó con él, y a Abram le fue muy bien materialmente por esta situación, recibiendo ovejas, bueyes, asnos y siervos. Pero antes de que el faraón pudiera siquiera tocar a Sarai, Dios intervino. Envió plagas sobre el faraón y sobre toda su casa como advertencia divina. El faraón entendió el mensaje, reunió a Abram, le devolvió a su esposa y los expulsó de Egipto. A veces Dios nos protege incluso de las consecuencias de nuestras propias decisiones imperfectas. Abram cometió un error, pero Dios cumplió su promesa de protegerlo. Cuando regresaron a Canaán, había un problema que necesitaba solución urgente. Los rebaños de Abram y los rebaños de Lot se habían multiplicado enormemente durante el viaje. Y con más ovejas vienen más pastores, y con más pastores viene más tensión, y con más tensión vienen conflictos. Sus hombres ya estaban peleando entre sí por el espacio y los recursos. Abram, siendo el hombre sabio y generoso que era, tomó la iniciativa. Le dijo a Lot: mira a tu alrededor, elige la tierra que quieras. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Tú primero. Lot levantó los ojos y vio el valle del Jordán. La Biblia dice que en ese tiempo, esa tierra era tan fértil y hermosa como el jardín del Edén. Era una tierra ideal para criar ganado y crecer. En esa región había ciudades prósperas y ricas, entre ellas Sodoma y Gomorra, donde Lot y su familia decidieron instalarse. Abram, por su parte, estableció su campamento en Mamré, en tierra de Canaán, y allí construyó otro altar al Señor. Lo impresionante es que investigadores bíblicos han excavado en la zona que corresponde a ese campamento antiguo y han encontrado los restos de un altar que ha sido venerado por judíos, cristianos y musulmanes durante miles de años. Un lugar preservado como testimonio silencioso de la fe de un hombre que creyó a Dios cuando todo parecía imposible. Pero mientras Abram descansaba en Mamré, las cosas no iban tan bien para su sobrino. 4 reyes del oriente llegaron a la región de Canaán con una misión clara: saquear. Y las ciudades ricas donde vivía Lot eran exactamente el tipo de objetivo que estaban buscando. Atacaron la región, saquearon todo lo que pudieron encontrar, y entre los cautivos que se llevaron estaba Lot, junto con toda su familia y sus posesiones. Cuando Abram recibió la noticia, no se quedó cruzado de brazos. Organizó a sus siervos y pastores como un ejército de emergencia. Reunió a 318 hombres entrenados de su propia casa y salió a perseguir a esos 4 reyes. Los alcanzó en la ciudad de Dan y los atacó de noche, dividiéndose en grupos estratégicos. Los persiguió hasta más allá de Damasco y los derrotó. 318 pastores y siervos contra 4 ejércitos reales. En términos militares, eso no debería haber funcionado. Pero Abram no estaba solo en esa batalla. Lot y toda su gente fueron rescatados, junto con los bienes que los reyes habían robado. Sodoma recuperó sus riquezas, y Lot pudo regresar a su casa con su familia. O al menos eso creyeron todos en ese momento. Al regreso de esa victoria increíble, los reyes cananeos salieron a recibir a Abram con celebración y gratitud. Pero en medio de esa comitiva de reyes, había uno que era diferente a todos los demás. Su nombre era Melquisedec, y era el rey de una ciudad llamada Salem, que más adelante se convertiría en Jerusalén. Melquisedec es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más misteriosos de toda la Biblia. Mientras todos los demás reyes de Canaán adoraban a muchos dioses, él era sacerdote del Dios Altísimo. Era el mediador entre el Dios verdadero y su pueblo en esa región. Y lo que le dijo a Abram tiene un peso profundo.
Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Ahí está la respuesta a cómo 318 pastores pudieron vencer a 4 ejércitos. No fue estrategia militar, fue intervención divina. Desde el principio de su historia, Abraham había elegido seguir a Dios por fe, y Dios estaba respondiendo a esa fe de maneras que ningún general humano podría haber planeado. Ante esta realidad, Abraham hizo algo que puede parecer extraño para nosotros, pero que es completamente significativo. Le dio a Melquisedec un diezmo, el 10% de todo lo que había recuperado en la batalla. ¿Por qué haría eso? El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos da la respuesta. Dice que Melquisedec era una representación de Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, el Rey de justicia y Rey de paz. Algunos eruditos bíblicos incluso proponen que Melquisedec era una aparición anticipada del propio Jesucristo en forma humana. El hecho de que Abraham le diera el diezmo antes de que existiera la ley de Moisés es una señal de que reconocer a Dios con nuestros recursos no es una tradición religiosa inventada por hombres. Es un acto de reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Y hay algo más que no podemos pasar por alto. El lugar donde gobernaba Melquisedec, esa ciudad llamada Salem, va a aparecer de nuevo en nuestra historia de manera extraordinaria. Muy pronto vas a ver por qué eso es tan importante. De regreso en Mamré, algo seguía pesando en el corazón de Abraham. Había una promesa que Dios le había hecho desde el principio, pero el tiempo pasaba y la promesa parecía cada vez más imposible. Abraham y Sarai no tenían hijos. Entonces Dios interrumpió sus pensamientos y le habló. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham respondió con una honestidad que nos resulta muy familiar. Señor, ¿para qué me das recompensa si yo voy a morir sin descendencia? Mi esposa no puede tener hijos. Y Dios hizo algo que debió haber impresionado profundamente a Abraham. Lo sacó de la tienda, lo llevó bajo el cielo de la noche y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Una promesa astronómica para un hombre que ni siquiera tenía un hijo. Pero Dios fue más allá. Para demostrar la seriedad de esa promesa, estableció un pacto con Abraham, siguiendo la costumbre de ese tiempo. Varios animales fueron cortados a la mitad, y Dios pasó en medio de ellos como una antorcha de fuego, jurando por su propio nombre cumplir lo que había prometido. Y mientras Abraham dormía, Dios le reveló el futuro. Sus descendientes serían esclavos en tierra extranjera por 400 años. Pero Dios castigaría a esa nación y traería a su pueblo de regreso. Y la tierra desde el río Nilo hasta el río Éufrates sería dada a sus descendientes. Es una promesa tan grande que todavía sigue siendo objeto de conversación geopolítica en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Pero Sarai, la esposa de Abraham, estaba cansada de esperar. Tenía una idea, una solución humana para un problema que requería una respuesta divina. Le dijo a Abraham, mira, yo no puedo tener hijos, pero tengo una sierva egipcia llamada Agar. Tal vez si tú tienes un hijo con ella, de alguna manera ese hijo también puede ser nuestro. Abraham estuvo de acuerdo, y el resultado fue un hijo llamado Ismael, y una cantidad enorme de tensión y celos en el hogar. Pero esto no era el plan de Dios. La impaciencia de Sarai y la complacencia de Abraham no podían acelerar el propósito divino ni sustituirlo. Y Dios fue muy claro en esto. Le dijo a Abraham que Sarai, su esposa legítima, iba a tener un hijo, aunque ya tenía 90 años. Y fue en ese momento que Dios le cambió el nombre. Abraham, que significaba Padre exaltado, pasó a ser Abraham, Padre de multitudes, y el nombre de Sarai fue cambiado a Sara, que significa princesa. Los nombres en la Biblia no son detalles decorativos, son declaraciones proféticas. Dios no estaba describiendo quién era Abraham en ese momento, estaba declarando quién iba a ser. Y cuando Dios declara algo sobre ti, no importa cuánto tarde en manifestarse, se cumple. Antes de que naciera el Hijo prometido, uno de los eventos más extraordinarios de toda la Biblia tuvo lugar frente a la tienda de Abraham en Mamré. 3 hombres llegaron caminando, y Abraham, que tenía el don de la hospitalidad, salió corriendo a recibirlos y les rogó que se quedaran. Les ofreció agua para lavar sus pies, descanso a la sombra y el mejor corte de carne que tenía en su rebaño. Pero estos no eran hombres ordinarios. 2 de ellos eran ángeles, y el tercero era Dios mismo, visitando la tierra en forma humana. Abraham lo reconoció y se postró ante él. Y mientras compartían esa comida extraordinaria, Dios le prometió a Abraham una vez más
Dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Sara, que estaba escuchando desde la entrada de la tienda, se rió en silencio. No por fe, por incredulidad. Le parecía demasiado imposible, demasiado absurdo. Y Dios la escuchó y le preguntó, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Esa pregunta no fue solo para Sara, es para ti también. Cualquiera que sea la promesa que sientes que lleva demasiado tiempo tardando, cualquiera que sea la situación que parece imposible desde tu perspectiva humana. ¿Hay algo demasiado difícil para Él, Señor? Después de la comida, los dos ángeles se levantaron y comenzaron a caminar en dirección a Sodoma. Y Dios se quedó un momento con Abraham para compartirle algo que pesaba en el corazón divino. Le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra es muy grande, y sus pecados son muy graves. No puedo dejar que esto continúe. Abraham sabía que su sobrino Lot vivía en Sodoma con su familia, y algo en él no pudo quedarse callado. Comenzó a negociar con Dios con una combinación de valentía y humildad que es única en la Biblia. Le preguntó, ¿y si hubiera 50 personas justas en la ciudad? ¿La destruirías igualmente? Y Dios dijo que no. ¿Y si fueran 45? No. ¿40? No. ¿30? No. ¿20? No. ¿10? No. Si había 10 personas justas en Sodoma, Dios perdonaría a toda la ciudad. Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot los reconoció como seres especiales y los invitó urgentemente a su casa. Pero antes de que pudieran descansar, algo terrible sucedió. Todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la casa de Lot y exigieron que los entregara para hacerles daño. Lo que sigue es una de las páginas más oscuras de toda la Biblia. Lot, desesperado por proteger a sus huéspedes, llegó a ofrecer lo impensable. Es un acto que revela hasta qué punto una cultura que normaliza el mal puede corromper incluso a quienes intentan resistirla. Pero los ángeles no permitieron que nada de eso sucediera. Golpearon a los hombres de la multitud con ceguera y les dijeron urgentemente a Lot y a su familia, tienen que salir de aquí ahora mismo. Esta ciudad va a ser destruida. Dios había llegado a Sodoma y no encontró ni 10 personas justas. Lot y su familia huyeron hacia una ciudad pequeña llamada Zoar. Los ángeles les advirtieron con urgencia, no miren atrás. Y entonces ocurrió algo que la Biblia describe con palabras que durante siglos parecieron poéticas, pero que hoy toman un nuevo significado. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego del Señor desde los cielos. Y aquí hay algo teológicamente fascinante. En el texto hebreo original, el nombre que se usa para el Señor que envía el fuego es Yahweh, el mismo nombre que se usa para el Yahweh que ya estaba en la tierra hablando con Abraham. ¿Cómo puede Yahweh llamar a Yahweh desde el cielo? La respuesta que los cristianos reconocemos es que desde el principio, Dios existe en más de una persona. El Dios encarnado que caminó con Abraham llamó al Padre en los cielos para ejecutar el juicio. Esta idea de que Dios puede ser completamente uno y al mismo tiempo manifestarse en personas distintas no debería haber sido tan extraña para los judíos cuando Jesús llegó 2000 años después, porque ya había un precedente establecido en las páginas del Antiguo Testamento. Investigadores bíblicos han identificado los sitios que corresponden a Sodoma y Gomorra, y lo que encontraron es asombroso: bolas de azufre preservadas desde la antigüedad, extremadamente inflamables, en medio de cenizas que evidencian una destrucción masiva por calor intenso. El material es único en la región. Nadie ha podido explicar de dónde vino. La palabra que en muchas traducciones se usa para describir lo que cayó sobre Sodoma es simplemente otra forma de decir azufre ardiente. Nadie volvió a vivir en esas ciudades jamás. Y la esposa de Lot, que miró hacia atrás aunque los ángeles le advirtieron que no lo hiciera, se convirtió en una columna de sal. Y después de todos esos años de espera, de fe y de errores humanos, de promesas renovadas y momentos de duda, la promesa más personal de Dios finalmente se cumplió. Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo, y lo llamaron Isaac, que en hebreo significa Él ríe. El mismo nombre que recordaba la risa incrédula de Sara cuando la promesa le pareció imposible, ahora se convirtió en el nombre de la promesa cumplida. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Sara tenía 90, y la alegría de ese hogar debe haber sido indescriptible. Pero la historia de Abraham aún no había terminado. De hecho, lo más difícil todavía estaba por venir. Un día, cuando Isaac ya había crecido,
Dios le habló a Abraham con instrucciones que debieron haberle congelado la sangre en las venas. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí como holocausto en el monte que yo te indicaré. Esas palabras son devastadoras de solo leerlas, y no podemos imaginar lo que significaron para Abraham. Él conocía los sacrificios de niños que practicaban los cananeos. Había visto sus altares. Había pensado siempre que su Dios era diferente, que su Dios era bueno. ¿Cómo podía ser esto? ¿No había prometido Dios que de Isaac vendría una gran nación? ¿Cómo se puede cumplir esa promesa si Isaac muere en el monte? Pero la Biblia nos revela el proceso de pensamiento de Abraham en el libro de Hebreos. Él razonó de esta manera: si Dios prometió que de Isaac vendría una nación, y Dios nunca miente, entonces si yo ofrezco a Isaac como sacrificio, Dios tendrá que resucitarlo de entre los muertos, porque no hay otra manera de que ambas cosas sean verdad al mismo tiempo. Esa es una de las declaraciones de fe más asombrosas de toda la historia humana. Abraham no entendía cómo iba a funcionar, pero confiaba en que Dios encontraría la manera. Al tercer día de camino, Abraham levantó los ojos y vio el monte. Le dijo a sus siervos que se quedaran atrás, y cargó a Isaac con la leña para el sacrificio, y comenzaron a subir juntos. En el camino, Isaac le hizo la pregunta que debió haber sido una flecha al corazón de su padre. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió con palabras que son mucho más profundas de lo que parecen. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Hijo mío. No estaba mintiendo, estaba profetizando. En el monte, Abraham construyó el altar, ató a su hijo Isaac. E Isaac, que ya era lo suficientemente joven como para resistir a su padre anciano, se dejó atar voluntariamente. Este es un detalle que muchos pasan por alto. Isaac no fue forzado. Fue al monte con su padre voluntariamente y se acostó sobre el altar por decisión propia. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo. Y entonces el ángel del Señor lo llamó. Abraham, Abraham, no lo hagas. Ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero atrapado por sus cuernos en un matorral, y lo ofreció en lugar de Isaac, y llamó a ese lugar Yahweh Jireh, el Señor proveerá, porque en el monte del Señor Dios provee. El ángel le habló a Abraham nuevamente y le confirmó la promesa con la mayor solemnidad posible. Porque has hecho esto y no me has negado a tu hijo, te bendeciré grandemente. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es esa simiente? ¿Quién es el descendiente de Abraham, a través del cual todas las naciones del mundo serían bendecidas? 2000 años después de Abraham, nació en Belén un niño de la tribu de Judá, descendiente de Isaac, bisnieto de Abraham. Su nombre era Jesús. Y lo que sucedió en el monte Moria con Abraham e Isaac fue mucho más que una prueba de fe. Fue una imagen anticipada de lo que iba a suceder en ese mismo monte siglos después. Porque en la misma colina donde Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado por su padre, y donde Dios proveyó un cordero en su lugar, ese mismo Dios encarnado en Jesús de Nazaret fue llevado al Calvario. Y esta vez, no hubo ángel que detuviera el sacrificio. Esta vez, el Padre entregó a su propio Hijo, y el Hijo fue voluntariamente. Igual que Isaac cargó la leña para su propio sacrificio, Jesús cargó su propia cruz. Igual que Isaac se acostó voluntariamente sobre el altar, Jesús se entregó voluntariamente a la muerte. Igual que Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac, Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa de Abraham no era solo geográfica ni genealógica, era salvífica. A través de un descendiente de Abraham, toda la humanidad tendría acceso al perdón de sus pecados y a la vida eterna. Y eso incluye a cada persona que está escuchando esto ahora mismo. Abraham eventualmente murió y fue sepultado junto a su esposa Sara en Hebrón, en la tierra que Dios le había prometido. Tenía 175 años cuando falleció, pero su historia no terminó en esa tumba, porque las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. La fe de Abraham se convirtió en el modelo de lo que significa creer a Dios cuando todo lo visible contradice lo que Él ha prometido. El apóstol Pablo llama a Abraham el padre de todos los que creen, no solo de los judíos, sino de todos los que confían en Dios por fe. Y si tú has puesto tu fe en Jesucristo,
Eres parte del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham hace 4000 años debajo del cielo estrellado de Canaán. Eres uno de esos hijos que Dios le prometió, numerosos como las estrellas. La historia de Abraham nos enseña que la fe no es la ausencia de preguntas, es la decisión de seguir avanzando, aunque no tengas todas las respuestas. Es decirle sí a Dios cuando la lógica humana te dice que no tiene sentido. Es creer en las promesas de Dios aunque el tiempo pase y las circunstancias griten lo contrario. Abraham no era perfecto. Tuvo miedo. Mintió. Intentó adelantar los planes de Dios con sus propias soluciones humanas. Pero volvió a creer. Y Dios lo llamó su amigo. Y la misma clase de fe que Dios invitó a Abraham a ejercer, te está invitando a ti hoy. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar, si encontraste una verdad que necesitabas escuchar hoy, te pido que hagas algo importante. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Cuéntame qué parte de la historia de Abraham te habló más profundamente. ¿Fue su obediencia radical al principio cuando lo dejó todo? ¿La manera en que Dios lo protegió incluso en sus momentos de debilidad? ¿La prueba en el monte Moriah? ¿O la manera en que toda la historia apunta a Jesús? Quiero leer lo que Dios está haciendo en tu corazón a través de este video. Y si este video fue de bendición para ti, compártelo ahora mismo con alguien que necesite escucharlo. Con un familiar, con un amigo, con esa persona que está atravesando una prueba difícil y necesita saber que Dios es fiel. Nunca sabes el impacto que un solo clic puede tener en la vida de otra persona. Seamos de bendición juntos, tal como Dios se lo prometió a Abraham hace 4000 años. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video.